Muy buenos días, desde la Asociación Gente para Servir les damos la bienvenida a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, invitándoles para que continuemos con la lectura de la Biblia en Ezequiel capítulo 11, desde el versículo 14 al 21, y Ezequiel capítulo 28, versículos 25 y 26. Sean todos ustedes bienvenidos. Galilea es el lugar del llamado, el lugar también de los milagros. Y para que el Señor obre un milagro en nuestra vida, lo más importante, en primer lugar, es aceptar el llamado. Y justamente en Ezequiel, capítulo 11, desde el 14 al 21, encontramos un llamado, y es un llamado al arrepentimiento. Si bien cuando miramos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y cómo se acerca a hombres y a mujeres que en su humanidad no estarían calificados para quizás cumplir el propósito y tener ese rol tan importante que tuvieron en la iglesia cristiana. Es, vale la pena y es importante considerar que ese llamado que el Señor Jesucristo les hace en primer lugar es un llamado, si bien a seguirle, pero el seguirle implicaba el primer y más importante de todos los llamados, que creo que todo ser humano tiene que aprender a escuchar, a recibir y por supuesto a aceptar, y es el llamado al arrepentimiento. Y cuando nos encontramos con las palabras de Dios dadas a Ezequiel, vemos que ese es un llamado, por supuesto, viene a ser un llamado con una promesa extraordinaria de restauración, un milagro de restauración después de que el pueblo de Israel estaba ya cautivo. Y entonces este profeta en medio de la cautividad se levanta y recibe las palabras de Dios. Y desde el versículo 16 dice, por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tiendas a donde lleguen. Sigue diciendo en el versículo 17, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y este versículo les animo para que lo tengan muy presente. Versículo 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Luego, cuando vamos a Ezequiel, capítulo 28, dos versículos nos plantea la guía hoy, 25 y 26, Ezequiel 28, 25 y 26, dice de nuevo, así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitaré en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, y edificarán casas y plantarán viñas, y vivirán confiadamente cuando yo haga juicios en todos los que los despojan y en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová Dios. También, si quisiéramos complementar este llamado
junto con esta promesa de restauración, viene Ezequiel 36. Pero aquí lo que más nos importa para este día en particular es que sí hay una promesa de restauración donde el Señor le promete a su pueblo que retornarían al lugar de bendición. Ahora están en un lugar de cautividad, pero aún en ese lugar donde se encuentran llega el llamado. Y es un llamado primero al arrepentimiento porque está ligada a la promesa de restaurar ese lugar de donde fueron despojados, pero se restaura a partir de que de quitar la idolatría y la inmundicia. Y básicamente en el versículo 19, cuando dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo. Y cuando hablamos de los milagros y del llamado al arrepentimiento, que nos recuerda el lugar de Galilea, que es el que en este mes estamos haciendo mención, junto con la lectura devocional, que hoy justamente nos está hablando del milagro más extraordinario. Porque cuando vemos el llamado, por ejemplo, de Pedro, fracasado, no había pescado toda la noche, era un hombre con mucha frustración y cuando se experimenta tanta frustración por causa de tantos fracasos, esa frustración suele tomar nuestras emociones y llenarnos de ira, ¿sí? Y hostilidad, pero también puede llegar a hacernos sentir tan tristes y entrar en sentimientos de profunda tristeza y enfermarnos de lo que pues hoy llama el mundo depresión. O incluso la frustración puede afectar tanto que quizás no toque, o si toca las emociones, pues puede llegar a tocar la mente y enfermarnos y manejar patologías en nuestra mente y simplemente salirnos ya de nuestra realidad y empezar a tener otro tipo de complicaciones más complejas. Ese sentimiento del fracaso que Pedro pudo haber experimentado cuando se encuentra con Jesucristo y puede ver ese milagro tan extraordinario cuando solo con la palabra del Señor esa barca de Pedro de nuevo es llena de peces y esa frustración se convierte ya en un ánimo de victoria, pero sin embargo el Señor Jesús lo que hace con este milagro es llamarlo para que le siguiera y el Señor le da esta oportunidad a Pedro y así también vemos que se le fue dado a Israel, pero esta oportunidad y este llamado al arrepentimiento, a seguirlo, nos lo ha dado hoy el Señor. A todos nos llega esa oportunidad, a todos nos llega ese llamado. El salmista en el capítulo 51, en el libro de los Salmos, versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es que nosotros buscamos milagros pues muy materiales y por supuesto que tienen relación a lo que a nosotros nos está afectando, puede ser en la familia, puede ser en el trabajo, puede ser en una relación, puede ser en una situación, pero el milagro más extraordinario es la transformación de un corazón que se rinde a Dios. Ya es un milagro. La intención de un corazón que busca a Dios es la mayor manifestación de la presencia del Señor. Y es que muchos se admiran de los prodigios y señales que externamente pues se pueden contemplar, pero el cielo entero hace una fiesta cuando un pecador se arrepiente. Suceso, por supuesto, que solo puede ocurrir en lo secreto de la intimidad de un hombre y su creador, sin público, sin testigos, donde nadie puede aplaudir. Allí donde nadie nos ve, allí es donde empiezan los verdaderos milagros que se celebran en el cielo, porque Lucas 15:7 lo dice. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador
que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y tocar estos versículos que aunque no son tan no es una lectura tan extensa para hoy, sí debe ser una lectura contundente para nuestro corazón, porque es una promesa: les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré en ellos, dice el Señor, un corazón de carne, les voy a quitar ese corazón de piedra. Por eso el Salmo 55, 51, perdón, sigue siendo una plegaria muy conveniente que puede hacer alguien que desea volver en amistad con el Señor, rompiendo toda herencia de maldición por causa del pecado y restaurando su relación con el Padre que está en los cielos. Entonces, ¿en qué consiste este llamado al arrepentimiento, que también es un llamado al primer milagro? Porque el primer milagro del Señor Jesucristo lo recordamos como convertir el agua en vino, y ese primer milagro le da lugar a otros milagros, desata otros milagros. Es que sin el uno, sin el primero, pues no hay segundo. Y aunque parece una reflexión muy innecesaria, sí vale la pena que nos pongamos a pensar, porque es que nosotros queremos y necesitamos muchos milagros en nuestra vida. Pero el primero, el más importante de todos los milagros, tiene que ocurrir en mi corazón. Y ocurre no de una manera puntual, ocurre de manera permanente cuando estamos en una situación difícil, porque frente a esa situación difícil se puede endurecer mi corazón. Frente a una situación de enfermedad, frente a una situación de economía difícil, frente a una situación matrimonial compleja, frente a una situación con los hijos, frente a una situación social, política, que nos esté afectando. Cuando el mal se multiplica, el amor de muchos se enfría. Por eso el primer milagro en cualquier evento que se convierte para mí en un reto de fe, ese primer milagro debe ocurrir en mi corazón, y eso le va a dar lugar a que el Señor intervenga ya en lo que, pues según uno ya no tiene esperanza, porque es que aquí vemos que el pueblo de Israel estaba cautivo, y en ese momento llega esta promesa, este llamado. Entonces, ese llamado para que ocurra el primer milagro es un llamado a reconocer primero que hemos pecado. El Salmo 51, si lo tomamos de nuevo como referencia, del versículo 3 al 5 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y es que aquí yo diría que este pasaje sí está confirmando lo que las madres tuvimos la oportunidad de ver este domingo. Y cómo es que una madre lleva bendición a sus hijos, porque el mejor regalo de una madre, definitivamente, que pueda recibir en su vida, es que sus hijos estén bien, que sus hijos vean la mano del Señor. Pero es que hay unas condiciones y casi que hay unas inclinaciones que llevan muchas veces a nuestros hijos a vivir situaciones que uno no desea que vivan. Pero aquí el salmista dice que en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y no necesariamente que esa madre sea pecadora. Es que hay muchas cosas que arrastramos y que desde el vientre una madre debería aprender a santificar, a purificar y a limpiar, para que sus hijos no vivan toda esa cadena de réplicas de maldición que hay. Ahora, si retomamos aquí el reconocer que hemos pecado, y el reconocer también, porque eso lo hace el salmista, la bondad y la misericordia de Dios, porque frente a la maldad del hombre,
frente a la maldad del prójimo, frente a su propia maldad, no se quede viendo esto solamente. Es una oportunidad para ver toda la bondad del Señor. Y por eso la culpa es un sentimiento muy negativo que en lugar de acercarnos a Dios, le da lugar a una influencia espiritual que nos puede apartar más del Señor. La culpa es un sentimiento tan negativo porque no solo me llena de miedo, de temor, pero no es a Dios, sino a las consecuencias de mis actos. Pero el arrepentimiento es el dolor de haberle fallado al Padre. Es que la culpa está, es un sentimiento que le abre la puerta al maligno para hundirme, pero el arrepentimiento es un dolor genuino del corazón que me lleva a abrirle la puerta al Señor y volver a sus brazos. Judas experimentó culpa y no fue a los brazos ni a los pies del Señor arrepentido. ¿A quién fue? A los mismos que le habían pagado para que entregara a Jesús. O sea, ¿cómo es posible que el que a usted le propuso el mal, que el instrumento de Satanás sea el lugar a donde retorna para decir que está, entre comillas, arrepentido? Fue al lugar equivocado. Pero el arrepentimiento genuino me lleva al lugar donde en verdad voy a experimentar los brazos de mi padre, que fue a donde fue el hijo pródigo, muy diferente. Dice, me levantaré, iré a la casa de mi padre. Es más, no voy a ir como hijo, me voy a ir como un jordanero, el jornalero normal, corriente, dijo el hijo. O sea, él lo pensó para sí. Me voy a levantar. Puede que mi padre, pues quizás, porque de pronto no he tenido la oportunidad de acercarse a la bondad del Padre, que eso es otra cosa, nuestros errores nos llevan a saber eso, la bondad del Padre. Y cuando llega el hijo pródigo se encuentra no es con el jefe de los jornaleros, se encuentra es con el Padre que le abraza. El arrepentimiento abre los cielos sobre mi vida. Y lo que hace el arrepentimiento es que me llenas de temor y de miedo, pero de perder la presencia del Señor en mí. Como el mismo Salmo 51:11 lo dice, no me eches de delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Eso lo dice el Salmo 11. Entonces ya no es el temor de que voy a perder esto, de que no voy a lograr aquello, me va a ir mal. Y es muy triste, claro, hay errores tan grandes que cometemos y sentimos que lo perdimos todo por ese error. Pero mire, ¿sabe qué? Si al mundo usted no le da una oportunidad, el Señor sí. El Señor sí da oportunidades. Y un corazón arrepentido jamás, jamás se va a ir vacío. Cuando vuelve de corazón al Padre, el Señor le dará una oportunidad, muchas oportunidades. El que siente culpa le da miedo que le vaya mal. El que está arrepentido le da miedo vivir separado de Dios. La culpa me aleja de Dios, el arrepentimiento me acerca a Él. Una persona con culpa no da la cara y se esconde la presencia de Dios. Pero una persona arrepentida busca la forma de acercarse para restaurar la relación afectada por el error. Y sabe que va a pagar el precio ahora. Si usted humanamente, cuando regresa después del genuino arrepentimiento, no recibe una oportunidad, tranquilo, tranquila, porque si usted vuelve al Señor, el Señor es el que le va a dar la oportunidad. Mejor, mejor porque usted va a ver que Dios es el que va a abrir las puertas que otros le cerraron. Ese segundo llamado al arrepentimiento y al milagro de tener un corazón que ame a Dios, porque ese es el milagro. Porque ese primer milagro de cambiar y de transformar una naturaleza inolora, incolora,
un sabor al agua en vino. Indica el cambio de mi naturaleza, porque muchos no necesitamos simplemente ser mejores personas, necesitamos ser nuevas criaturas. Y eso solo lo logra un nuevo corazón, una nueva naturaleza. El primer milagro frente a esta situación que usted está viviendo es, Señor, no permitas que mi corazón se endurezca. No permitas que mi corazón se llene de desánimo. Porque si se llena de desánimo, Señor, se va a llenar de queja, de ingratitud. Y por eso ese segundo llamado es a reconocer la necesidad de ser purificados. Y de nuevo, el Salmo 51 sigue siendo nuestra guía en la oración para que podamos ver esta promesa de Ezequiel cumplida también en nuestra vida. En el versículo del 1 al 2 y en el versículo 9 del Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. En el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Una de las consecuencias del pecado es la inmundicia. De hecho, en esta promesa de restauración es que se quitará del lugar, porque ellos fueron sacados de Jerusalén, el centro de adoración, por la inmundicia y la idolatría, y el Señor los sacó de allí, de ese lugar, siendo un lugar de bendición. Muchas veces somos expulsados de un lugar de bendición por causa de nuestro pecado. Y ellos fueron expulsados y fueron llevados cautivos a Babilonia. Y pues de allí estas consecuencias tan tristes para el pueblo. Y fueron 70 años, pero en medio de esa cautividad se levanta un profeta con un llamado para que ese pueblo que estaba allí cautivo tuviera una esperanza. Y hoy el Señor a usted le va a estar, o no, no le va a estar, le está dando una promesa de esperanza. Porque la cautividad es un estado del que usted cree que no puede salir. Y donde el corazón se siente como aprisionado, sin luz, sin claridad. Pero el Señor en medio de esta situación hoy nos está hablando. Y si retomamos de nuevo con respecto al Salmo 51, que dice, purifícame con hisopo, lávame más y más. Mire, lo peor que le puede pasar a uno es pensar que está bien, que no le hace falta nada, que no está en ningún error. Aquí hay un reconocimiento, hay una necesidad, hay un reconocimiento del pecado, pero también hay un reconocimiento de ser purificados, de ser limpios. Y este mes, a propósito, en los puntos de encuentro y también en nuestra reunión estuvimos viendo que somos sal. Y si la sal pierde su poder, no sirve para nada y la sal es purificadora. Y la única manera de poder encontrar ese vehículo de purificación. Es que el Señor, yo soy un vehículo de purificación, pero el Señor Jesucristo es quien me purifica, es quien me lava. Cuando hablamos de las consecuencias del pecado, que es como cuando hablamos de inmundicia, se puede asemejar como a lo que ocurre cuando alguien cae en un lugar infestado de suciedad, por ejemplo, una alcantarilla, donde el segundo paso más importante después de salir de ese lugar, ¿cuál es? Bañarse. Sí, ya reconozco que me caí en el lugar, no me caí justo aquí, llegué al lugar donde no podía llegar, pero usted no se puede quedar ahí, se tiene que parar. Lo que es en el mundo físico es en el mundo espiritual. Y después de reconocer mi pecado es necesario experimentar limpieza y santidad. De nuevo tomemos al hijo pródigo, el cual después de abrazar a su padre y pues
Primero que hizo, se levantó, venga, yo no tengo por qué estar en este lugar comiendo la comida de los cerdos. Y si estaba comiendo la comida de los cerdos, ¿de qué se está untando también de los cerdos? Porque el cerdo donde come también hace sus necesidades. Y él se levanta, se va a su casa, reconoce su pecado. Este no es mi lugar. Retorno a la casa de mi padre, de pronto no me vea como hijo, pero yo me voy a hacer su siervo. Y el padre le está esperando en su casa, que eso es otra cosa. Muchos quieren que vaya, o sea, que lo saquen de allá. No, párese, levántese. Usted sabe, si está mal, levántese, párese y vuelva a la casa de su padre, que el Señor es inconmovible. Él lo está esperando. Pero seguro que lo que vino después para el hijo pródigo, cuando abrazó al papá, sucio y todo, fue, venga, mi hijo, báñese, vaya a la ducha, bote esos harapos y vuelva a ponerse la ropa limpia, que aquí le está esperando, su ropa limpia, su vestido, aquí. El que le distingue como hijo del señor de la casa, aquí tiene todavía la ropita, pero no se le va a poner sucia, seguramente el padre está esperando a que regreses y está esperando darte el abrazo, el perdón cuando te acerques a Él, pero también debes purificarte, debes santificarte cada día para que estés presentable, para que te distingas como el verdadero Hijo de Dios. La limpieza de un espíritu es la experiencia que trae rendir nuestras vidas o nuestras áreas diariamente al Espíritu Santo para que Él ponga en nosotros una actitud diferente y se evidencie un cambio de conducta ante los ojos de Dios y si es necesario ante los ojos de los hombres también. Pero lo importante es primero ante los ojos de quién, de Dios. Donde el soberbio, el que era soberbio, ya se porta humildemente. El que mentía, ahora habla verdad. El que deshonraba, ahora honra. El que era duro, hostil, ahora se nota amable, tierno. Pero siempre, siempre debemos tener presente que esa santificación proviene del Espíritu Santo. Apartados, la santificación es apartados para hacer el bien. Y esa santificación proviene de estar donde, en la presencia del Señor, tal y como lo dice entonces la Biblia en Ezequiel 36, del 23 al 27. Y con ese versículo nos despedimos. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Conclusión, si usted no puede poner por obra un mandamiento de Dios es porque el Espíritu de Dios pues no está morando a plenitud. Entonces la pregunta es cómo está su corazón, si está en el lugar donde debe estar, si se ha purificado o ¿en qué punto está usted respecto al llamado al arrepentimiento? Levantándose del lugar, ya llegó a la presencia del Padre, ya lo abrazó, que no lo va a rechazar porque huele mal, pero que lo manda a bañar todos los días. Y por último, ese llamado del arrepentimiento para que no dejemos así. Entonces, primero, reconocer que hemos pecado. Segundo, reconocer que necesitamos ser purificados. Y tercero, disponernos a ser útiles en sus manos. Señor, ¿dónde le sirvo? Como el hijo pródigo. Porque el mismo Salmo 51, 13 y 15 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Seguro que el que a usted le habló del Señor, le habló fruto.
de haber vivido un proceso también de arrepentimiento, porque nosotros cuando le hablamos a alguien del amor de Dios, no es porque seamos perfectos, es porque hemos reconocido su misericordia. La confesión y la santificación nos preparan para el servicio a Dios. Servir a Dios. Servir a Dios está por fuera de las competencias humanas o los estándares que el mundo tiene con relación al liderazgo. Para Dios, el más humilde y sencillo, sin academia o profesionalización, tiene más potencial para su servicio que un hombre o una mujer separados en la más distinguida universidad, preparados en la más distinguida universidad, pero lejos de Dios. ¿Por qué? Una larga y deslumbrante hoja de vida jamás va a impresionar a Dios. Pero el que confiesa y se aparta para santificarse día a día al Señor, el Señor entonces lo está calificando para ser un instrumento efectivo del Espíritu Santo, para su gloria, para su honra. Qué verdad tan extraordinaria. Vamos a orar, a darle gracias al Señor en esta mañana. Bendito seas tú, Señor, que en tu misericordia nos permites hoy recibir este llamado de arrepentimiento, porque tú, Señor, también nos vas a dejar ver un milagro. Y el llamado al arrepentimiento, Señor, consiste en que podamos reconocer que sí hemos pecado, pero también en que reconozcamos que día tras día necesitamos ser purificados, renovados, limpios con tu presencia, Señor. Y que por supuesto fruto de esa purificación, de esa renovación que a diario nos das, Señor, nos dispones también para ser útiles en tus manos. Señor, gracias por tu palabra que nos muestra el camino para mantenernos en una relación contigo, el camino que está en Jesucristo, que es el que ahora es, Señor, esa fuente de purificación y de santificación, porque escrito está que por mis palabras estáis limpios y tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para mostrarnos esas palabras de vida eterna. Esas palabras que le dan a nuestra vida sabor, es decir, propósito. Esas palabras de tu Hijo Jesucristo que nos llevan también a ser purificados. Le da sentido, propósito a nuestra vida, nos santifica. Gracias, Señor, porque ninguna ofrenda era presentada a ti sin sal. Y es la palabra tuya que viene para sazonarnos, para darnos la sal que necesitamos. Gracias, Señor. Gracias porque en ti está el darnos un corazón limpio y el renovar nuestro espíritu todos los días. Muchas gracias, Señor, por cada persona que hoy recibió tu palabra como un mensaje que viene del cielo para vivir en esta tierra en conformidad a tu voluntad. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras debilidades, tú sabes, Señor, que hay otros milagros que necesitamos ver, pero el más importante es que nuestro corazón esté en tus manos, que nuestro corazón esté renovado, que nuestro corazón sea un corazón de carne para recibir tu palabra, que es como espada doble filo que penetra y que hace más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Muchas gracias, Señor, por este día que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén y amén.